Bueno, vamos a comenzar con este problema que es de transformada de Fourier y tiene algunas reflexiones un poco interesantes más que el cálculo, ¿no? Entonces el problema sencillo es calcular la transformada de Fourier de la función e a la menos a t cuadrado siempre y cuando a sea mayor que 0, ¿no? Porque como recordamos, la condición para que exista la transformada de Fourier es que la función debe ser acotada al menos. Entonces esta función es más o menos así, ¿no? Es la llamada gaussiana, ¿no? La campana de Gauss. Para el valor de a un medio se convierte en una distribución, ¿no? Distribución de probabilidad gaussiana. Entonces vamos a ver, ¿no? También hay algo bastante interesante con eso. Entonces comenzamos, ¿no? Esto de acá, integrarlo va a ser un poco difícil, ¿no? Porque la integral sería así, ¿no? De menos infinito a infinito, porque está definida de menos infinito a infinito, de e a la menos at cuadrado por e a la menos j omega t. Así que este camino es un poco complicado porque es e a la y algo con t cuadrado. Sí, se podría tal vez, pero vamos a utilizar otro enfoque que es aplicar propiedades de la derivada. ¿Sí? Entonces, como saben, si tú tienes la transformada de una derivada, no como Laplace no involucra condiciones iniciales, porque Fourier no tiene condiciones iniciales, sería simplemente multiplicar por j omega, ¿no? J omega por la transformada de la función. ¿Estamos? Y a su vez, si tú tienes la transformada de un t por f de t, ¿eso cómo sería? ¿No? Me parece que es, si recuerdan, tiene que ver con la derivada respecto a omega de la función, pero sobre j, ¿no? O sea, menos j. ¿Sí? Pueden revisarlo. Más tarde vamos a demostrar si se puede. Pero estas dos vamos a usar. ¿Por qué? Porque esta función tiene una propiedad, ¿no? Si tú derivas de esta función, vamos a llamar f de t. F' de t va a ser igual a menos 2a t por e a la menos at cuadrado, ¿no? Y va a ser justamente menos 2at por el mismo f de t, ¿no? Es decir, es una ecuación diferencial. Pero si yo tomo transformada a ambos lados, puedo aplicar ambas propiedades. Entonces paso de una ecuación diferencial en t a una ecuación diferencial en w. Entonces voy a tomar transformada. Transformada de f', como ya hemos dicho, sería j omega por la función que quiero. Justamente por eso lo he puesto. Es igual a menos 2a por la transformada de t f de t, que sería menos j, por la derivada respecto a omega de f de omega, ¿no? Donde f de omega evidentemente es transformada de f de t. Entonces aquí j con j, ¿no? Se va. Y te queda una ecuación diferencial bastante parecida, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podrías resolver esto? De manera simple. Es de primer grado, ¿no? Entonces vamos a llamar a este f' y vamos a dividir, ¿no? F' entre f es omega entre 2a, ¿no? ¿Sí? Pero esto justo si lo integras sería un logaritmo, ¿no? Entonces, logaritmo de f de omega va a ser, integrando esto, omega al cuadrado entre 4a más una constante, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien, ¿no? Y ahora vamos a despejar f de w como f de omega. Es menos, ¿no? Acá es menos. ¿Sí? ¿O no? ¿Positivo? A ver, acá hay algún error.
¿Acá es menos j o es j? Menos j, porque es 1 sobre j. ¿Sí? Según lo que dijiste. Sí, pero ¿han verificado? Porque en este caso quedaría e a la omega cuadrado entre 4a más c, ¿no? Pero tengo el presentimiento de que aquí es menos, por alguna razón. ¿Lo entienden? Es propiedad de la derivada nada más. O en todo caso vamos a demostrarlo, ¿ya? Ya, porque la matemática no se puede equivocar. Ya, entonces vamos a poner aparte demostrar esto de acá. ¿Cómo podría ser? Vamos a partir de acá mejor, ¿ya? Vamos a tomar la inversa a esto. Vamos a tomar la inversa de la transformada de Fourier de f de t. Derivada, ¿no? ¿Estamos? Porque es más fácil demostrar una derivada que demostrar por t. Entonces la inversa de acá debería darte esto por algo, ¿no? Debería darte t por f de t. ¿Se entiende? Ya, entonces va a ser 1 entre 2pi integral de menos infinito a infinito de omega f de t por e a la j omega t de omega. ¿Ahí estamos bien? Sí, estamos tomando la inversa nada más para demostrar esto, porque nos acaba de dar un problema un poco grande. Entonces, acá, ¿qué harías para eliminar derivada? Partes, ¿no? Entonces, si haces partes, ¿cómo te quedaría? Haces que, vamos a llamarlo f'. F' de omega sea igual a un dv, ¿no? Entonces v sería f de omega y en todo caso e j omega t sería tu u, ¿no? Entonces si diferencias respecto a omega te quedaría jt por e a la j omega t de omega igual a du, ¿no? ¿Estamos? Entonces tu integral va a quedar 1 entre 2pi. ¿Qué más? U por v, ¿no? F de omega por e a la j omega t menos infinito infinito menos integral de menos infinito infinito de v de u, que sería f de omega por jt e a la j omega t, ¿no? ¿Estamos? ¿Está bien o mal? Entonces justamente f de omega debe ser acotada para que entre menos infinito e infinito no haya problema en eliminarlo. ¿Sí? Y me quedaría menos 1 entre 2pi o menos j entre 2pi por integral de menos infinito a infinito de t aquí, f de omega e a la j omega t de omega, ¿no? Este t sale porque la integral no depende de omega. Entonces me quedaría menos jt inversa de f de omega, ¿no? ¿Sí? Menos jt por f de t, ¿no? ¿Sí? Entonces es justamente menos jt o no. No. Sería acá menos j y pasa abajo como menos 1 entre j, es decir, más j. Claro. ¿Claro? Sí. Todo es claro ahí. Entonces acá había un error, ¿no? Bueno, es útil haber tenido ese error para poder haber demostrado eso. Y entonces me queda e a la menos omega cuadrado sobre 4a más c. Finalmente, este c, ¿cómo lo hallaría? Este c puede pasar como multiplicado por k, ¿no? ¿Cómo lo podría hallar? Simplemente por f en 0, ¿no? F en 0 se define así, ¿no? Con omega 0, es decir, integral de menos infinito a infinito de e a la menos at cuadrado. Pero eso de acá sería k. Y esto valdría raíz de pi sobre a de frente, ¿no? Raíz de pi sobre a.
Es decir, la transformada sería raíz de pi sobre a por e a la menos omega cuadrado sobre 4a, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Y ahí está ya demostrado, ¿no? Bueno, bien que nos hubiéramos equivocado para ver eso. Y bueno, un comentario es que si haces a igual a 1/2, en ambos casos la transformada se hace en la misma, ¿no? Es una función que cumple que su transformada es la misma función pero en omega, ¿sí? Eso quiere decir que es la función menos dispersiva. Ahora sí, puedes ver la transformada de Fourier como un término de probabilidad. Es decir, por ejemplo, ¿no? Imagínate tú que tu función es esta de aquí. O sea, estás 100% seguro de que la función se encuentra en este lugar. Es un impulso, ¿no? Es decir, solo existe eso. Entonces su transformada va a ser completamente lo opuesto. Es decir, si en este caso estás seguro de que está en este momento del tiempo, su transformada en la frecuencia va a ser equiprobable en todos los momentos de frecuencia, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Si es que tienes una función que es equiprobable en todos los momentos del tiempo, en la frecuencia va a estar seguro de que está en este punto. ¿Se entiende esa parte? Eso es ya en un término de probabilidad, como cuando están viendo la ecuación de Schrödinger y han visto función de probabilidad, justo para eso es la transformada de Fourier, ¿no? Y para ese motivo es que la función gaussiana es la función que tiene igual probabilidad en ambos lados, porque su transformada tiene la misma forma, ¿no? O sea, si en un caso tú tienes esta probabilidad, en el otro caso vas a tener la misma, ¿sí? Entonces justamente es una gran propiedad de la gaussiana, ¿no? Ya. Muchas gracias por su tiempo, ese ha sido el problema.